Bienvenidos, Dios les bendiga. Una vez más, el Señor nos permite estar con todos ustedes con esta transmisión en vivo desde la ciudad de Lima, con un poco de frío, ya comenzó el frío en esta ciudad. Una para pedir también disculpas porque no pudimos terminar el tema de la primera vez que estuvimos hablando sobre el tema del apóstol Pedro. Fue papa, ¿no? Estuvimos compartiendo un tiempo, pero tuvimos algunos inconvenientes en la transmisión. Pedimos las disculpas del caso. Hoy vamos a retomar el mismo tema y vamos a tomar un poco más de tiempo para terminar el tema, ¿no? Lo denominaríamos la segunda parte. Entonces, comenzamos. Hoy tenemos esta religión, esta iglesia que tiene un 70% de seguidores en el mundo. Son cientos de miles de seguidores en la iglesia católica, apostólica y romana. La historia, pues, menciona una triste imagen, un triste tiempo que la Iglesia católica, apostólica y romana, debido a sus excesos y todos sus errores y fallas, y aún crímenes, porque ¿quién no va a recordar la Santa Inquisición? ¿Quién no conoce los escándalos papales? La familia de los Borgia, que fueron papas también, la historia de la papisa Juana, que dio a luz en una procesión, escándalos como este, injusticias, estuvieron e intervinieron en, digamos, muchos abusos con respecto inclusive a la esclavitud, con el tema de la conquista, y muchas cosas más, pero hoy no vamos a tratar esos temas, vamos a tratar sobre la enseñanza, sobre el dogma. ¿Es verdad o es mentira que Pedro fue papa? Jesucristo le dio el cargo de papa. Vamos a ver la verdad en lo que llamaríamos nosotros la verdad bíblica, no la verdad de una religión. Por eso es que vamos a hablar hoy sobre la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, para conocer un poco el trasfondo, para conocer sus falsas enseñanzas, ¿no? Sus verdades entre paréntesis, que ellos denominan divinas y absolutas, y que han sido reveladas según ellos, como por ejemplo la infalibilidad pontificia. El Papa es el infalible, nunca se equivoca. Otra cosa también, que el Papa es sucesor de Pedro, ¿no? Son verdades que no están escritas en la Biblia, por lo tanto no podemos, digamos, darle la razón. Por ello es que estamos en este tiempo compartiendo la palabra de Dios, ¿no? Otro de los casos es que el Papa es denominado el vicario de Cristo, ¿no? O sea, es representante de Cristo aquí en la tierra. Otro tema también, que es un tema que no tiene nada de verdad bíblica, es el purgatorio, ¿no? El tema del purgatorio, el limbo, el rezar por los muertos, el bautismo de los bebés, la confesión a los sacerdotes, la confirmación, los rezos por los muertos, la santificación también de los muertos, el celibato, la perpetua virginidad de María. Esto fue impuesto por el Papa Pío IX en el año 1854. También el tema de la Virgen María como mediadora
también María, Madre de Dios. Así lo determina la doctrina del dogma católico. La Asunción de María, el Rosario de María. Y otro caso también muy sonado es el caso de la transustanciación con respecto a la Santa Cena, a la hostia. Y entre otros más, por ejemplo, el tema que vamos a tratar, que Jesús fue el fundador de la Iglesia Católica, y eso es una cosa totalmente errada, ¿no? ¿Por qué? Porque la Iglesia Católica, Apostólica y Romana no existió ni se conocía en los tiempos de Jesús, ¿no? Y tampoco existió hasta el siglo I después de Cristo. En el año 100, cuando Ignacio de Antioquía, discípulo de Pedro y de Juan, de los dos apóstoles, usó por primera vez el término cristianismo para luego, en el año 115, él comenzó a aplicar el adjetivo católico o católica para identificar la palabra universal. Cuando éste escribió una carta dirigida a la iglesia de Esmirna. Esta palabra universal más adelante se usaría para identificar a todas las demás iglesias cristianas, y no como se ha pretendido al aplicar en una mala forma el término católico, al pretender por este concepto que la iglesia apostólica, católica y romana es la única por ser universal. Esto es un error craso, ¿no? Otro de los errores dogmáticos de la Iglesia Católica es afirmar que el primer papa fue el apóstol Pedro. Esto es otra falta a la verdad, porque una de las razones del por qué Pedro no fue papa es porque la palabra papa no fue aplicada hasta el siglo XI. Escuche bien esto, es muy importante, la historia lo describe, lo detalla de esa manera, ¿no? Esta aplicación del término de la palabra papa, ¿no?, se aplicó en el siglo XI cuando el obispo de Roma, Urbano II, propuso que se usara este término para determinar así la función de estos obispos. Entonces, hasta ese año, o sea, en el año 1093, se le llamaba obispo de Roma o pontífice romano. Entonces, el primer papa no fue Pedro, pero para millones de católicos de todo el mundo, la decisión de 1870, cuando se celebró el primer concilio vaticano, ¿no?, esto sirvió para dogmatizar y usar este dogma como clave en la Iglesia Católica, en su enseñanza, en su doctrina, en su catecismo, ¿no? Y fue una imposición para defender e imponer los errores de las enseñanzas que estamos mencionando. Es importante reconocer esto. Pero lo que importa es saber si se trata de una enseñanza bíblica, si lo que ellos dicen, si lo que proponen como enseñanzas católicas es bíblica. Yo no quiero que los amigos católicos que están viendo puedan tener una idea incorrecta. No estamos en contra de nadie en este sentido. Estamos en contra de las malas enseñanzas. Eso sí, ¿no? Por eso es que salimos, ¿no?, a enseñar, a predicar este tema. Es más, si nos preguntáramos, ¿no?, o deberíamos de preguntarnos
que el Papa Francisco, el actual Papa, podía ser el sucesor del apóstol Pedro. Y ahí agregaríamos otra pregunta. ¿Fue el apóstol Pedro el primer papa? Y sobre el tema vamos a comenzar. La religión católica, apostólica y romana, ¿no?, tiene bases en base a algunos textos bíblicos que han sido tergiversados, mal interpretados. Por ejemplo, tenemos el término "sobre esta piedra edificaré mi iglesia", que usó el Concilio Vaticano de 1870, ¿no?, para basar principalmente en esa interpretación de uno de los versos de Mateo y otros más. Esta interpretación fue inclinada y dirigida hacia los intereses de la religión católica romana para sostener que Pedro recibió de Jesús el cargo de papa. Debemos mencionar que los textos que vamos a usar, escuche bien, los amigos católicos, lo hemos tomado de la Biblia católica llamada el Libro del Pueblo de Dios. Es decir, vamos a mencionar textos que están en la Biblia católica para, ¿no?, enseñar de que hay un craso error, ¿no?, en estas enseñanzas. Y en principio vamos a referirnos, como dije hace un rato, a Mateo 16, capítulo 16, verso 16 al 19, donde dice, ¿no?, respondiendo Simón Pedro, dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y entonces, aleluya, Jesús le dijo a Pedro: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro. Y cuando dice eso el Señor, alabado sea el nombre de Cristo, aquí es donde viene algunas de las cosas que tenemos que aclarar, porque gloria al nombre del Señor, es importante mencionar y hacer ver este error, ¿no?, esta mala interpretación. Porque en el verso 18 le dice: y yo también te digo que tú eres Pedro. Y le dice: y sobre esta roca. No le está diciendo sobre tu nombre, sobre lo que quiere decir tu nombre, sino dice: sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti, le dice ahí sí, te voy a dar la llave del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. La llave que menciona Jesús es el Evangelio, es la palabra de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Es decir, esto que hemos mencionado, ¿no?, los católicos lo toman, alabado sea el nombre de Jesús, prácticamente, literalmente, y no le dan la interpretación, ¿no? Y de esa manera ellos pretenden imponer de que Pedro, este momento Jesús le estaba nombrando como papa, como representante suyo, ¿no? Pero Pedro no recibió ese cargo de parte de Jesús, ¿no? Y vamos también a mencionar el capítulo 21, desde el verso 15 y 17, que también lo usan. Y allí dice, en Juan, dice: cuando hubieran comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Y le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo.
Y él le dijo, apacienta mis corderos. Y volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Entonces el Señor le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Y Jesús volvió a decirle, apacienta mis ovejas. Al leer las conversaciones entre Jesús y Pedro, en estos pasajes que hemos leído y en otros relatos bíblicos, vemos que el apóstol Pedro tuvo un papel desde los inicios del cristianismo. De hecho, cuando Jesús y Pedro se conocieron, Jesús predijo que Pedro mostraba tener cualidades como las de una piedra. En Juan capítulo 1, verso 42, menciona Juan lo siguiente, que habló Jesús. Dice, y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Alabado sea el nombre de Jesús. ¿Ah? Decía en este caso Jesús que le estaba dando algún puesto superior a todos los demás apóstoles. Y en Mateo capítulo 16, versos 17 y 18, podemos leer también estas palabras de Jesús. Y yo te digo, tú eres Pedro, nombre que significa un trozo de roca. Y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder de la muerte no prevalecerá contra ella. Ahora, estaba diciendo Jesús que Pedro, un ser humano, sería el fundamento de su iglesia o congregación. El título de papa, entre una de las facultades o potestades que se le otorga, es de ser vicario de Cristo. ¿Qué significa esto? Que el papa es el sustituto o el suplente de Cristo. Y a ello le agregaríamos el poder de la infalibilidad. Esto significaría que el Papa es el único ser humano autorizado para interpretar o enseñar la verdad de la palabra de Dios, descalificando a todo creyente a recibir la revelación de Dios. Y lo peor, que esto excluye la labor del Espíritu Santo, como podemos observar. ¿Se da usted cuenta? Entonces estamos haciendo de lado la labor espiritual, la labor del Espíritu Santo, ¿no? Que Jesús encargó. Esto es antibíblico. Es una herejía esta enseñanza. Agreguemos otra cosa. Y yo hago la pregunta, y me hago la pregunta a mí mismo. ¿Estaría por encima del resto de los seguidores de Cristo Pedro? ¿Cómo interpretaron, escuche, esto es importante, estas palabras los apóstoles que estaban escuchando la conversación entre Jesús y Pedro? Los evangelios muestran que después de esa conversación discutieron en varias ocasiones, ¿no? ¿Quién de ellos era el más importante? O sea, los discípulos, los apóstoles, habían escuchado y entre ellos se levantó la discusión. En Mateo capítulo 20, verso 20 al 27, lo voy a leer, dice lo siguiente. Entonces la madre de los hijos de Zebedeo, junto con ellos, se acercó a Jesús y se puso de rodillas y le pidió un favor.
Y Jesús le dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo, ordena que en tu reino uno de estos dos hijos míos se siente a tu derecha y el otro a tu izquierda. Y Jesús respondió, ustedes no saben lo que están pidiendo. ¿Pueden acaso beber el trago amargo de la copa que yo voy a beber? Y ellos contestaron, sí podemos. Entonces Jesús les dijo, les aseguro que beberán de mi copa. Pero el sentarse a mi derecha y a mi izquierda no me corresponde concederlo. Tomen en cuenta lo que está diciendo Jesús. Eso ya lo ha decidido mi Padre. Como ustedes saben, comenzó a enseñar Jesús, los gobernantes de las naciones oprimen al pueblo y los altos oficiales abusan de su autoridad. Pero entre ustedes no debe ser así. Al contrario, el que quiera hacerse grande entre ustedes debe ser su servidor. Y el que quiere ser el primero deberá ser esclavo de los demás. Esto lo dijo Jesús, enseñándole a aquellos que venían a pedir puestos. Entonces, aquí tenemos una importante referencia, información que debemos nosotros meditar. Esto también aparece, ¿no? En Marcos 9, 33 al 35, en Lucas capítulo 22, 24 a 26, donde los discípulos discutían en varias ocasiones sobre quién de ellos era el más importante. Si Jesucristo le hubiera dado un puesto superior a Pedro, ¿habría alguna duda de quién era el más importante de los apóstoles? ¿Qué entendió el mismo Pedro, el propio Pedro, con las palabras de Jesús? No olvidemos que Pedro era judío y sin duda conocía bien las profecías hebreas que hablaban de una piedra o piedra angular. Como dice Isaías, ellos conocían, leían, estaban informados sobre el profeta Isaías, lo que dijo en el capítulo 8, verso 13 y 14, que a la lectura dice lo siguiente: a Jehová de los ejércitos, a él santificad, sea él vuestro temor y él sea vuestro miedo. Entonces él será por santuario, pero a las dos casas de Israel por piedra será para tropezar y por tropezadero para caer y por lazo y por red a morador de Jerusalén. Y muchos tropezarán entre ellos y caerán y serán quebrantados y se enredarán y serán apresados. ¿Qué decía Isaías en esta profecía? Hablaba de Cristo, mencionándola como piedra, a su nombre gloria, como una piedra que iba a ser tropezadero. ¿Correcto? Eso lo conocía Pedro. Pedro sabía que Jesús tenía que cumplir el propósito de la profecía, de ser tropezadero, ¿no?, para toda la nación judía. Alabado sea el nombre de Jesús. En el capítulo 28 del mismo profeta Isaías, verso 16, dice el Señor: por tanto Jehová dice así: he aquí que yo he puesto en Sión, Israel, pueblo judío, por fundamento una piedra, piedra aprobada, piedra angular, piedra preciosa, piedra que es cimiento estable. Y dice Isaías: el que creyere, no se apresure. A su nombre gloria. Eso lo dice la Escritura. Ahora, el profeta Zacarías
en su capítulo 3, verso 9. A su nombre gloria. Dice, porque aquí aquella piedra que puse delante de Josué. Mire, está hablando de la piedra en términos proféticos en el tiempo de Josué. Y dice, sobre esta única piedra hay 7 ojos, que coincide con Apocalipsis cuando Jesús se aparece al apóstol Juan para hablarle de abrir los libros y de toda la profecía que hay en el libro de Apocalipsis. ¿No? Alabado sea el nombre del Señor. Y estoy tomando estos versos para que usted vea el término piedra y no lo confunda con lo que la palabra significa Pedro, con un trozo de roca. Ahora, apunte a esto. Cuando Pedro, escuche, el mismo Pedro, escribió la carta a otros cristianos, gloria al nombre del Señor, vamos a ver, ¿no? A Pedro escribiendo la carta que lleva su nombre, en el cual en esta carta él menciona la profecía del Señor Jesucristo como Mesías. El apóstol utiliza también el término griego Petra para referirse exclusivamente a Cristo. Esto está en Primera de Pedro capítulo 2, versos 4 y 8. Y no solamente Pedro, porque también anteriormente a Pedro, Mateo lo había referido en su capítulo 16, verso 18. Primera de Pedro capítulo 2, versos 4 y 8, dice, gloria al nombre del Señor, Pedro, ¿no? Alabado sea el nombre de Jesús. Por lo tanto, al acercarse a él la piedra viva, rechazada por los hombres, pero elegida y preciosa a los ojos de Dios, también ustedes, dice Pedro a la iglesia, a manera de piedras vivas, la iglesia, los creyentes somos piedras vivas, somos edificados como una casa espiritual para ejercer un sacerdocio santo y ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios por Jesucristo. Porque dice la Escritura, dice Pedro en su carta, yo pongo en Sión una piedra angular. Mire lo que está diciendo Pedro. Yo pongo en Sión una piedra angular, elegida y preciosa. El que deposita su confianza en ella no será confundido. Él está tomando, ¿no?, la profecía de el profeta Isaías. Por lo tanto, también dice, a ustedes los que creen les corresponde el honor. En cambio, para los incrédulos, la piedra, vuelve a mencionar la piedra, que los constructores rechazaron. ¿Quiénes son los constructores? La religión judía. La religión, los sacerdotes, ¿no? Y todas las autoridades que manejaban la religión judía. Ellos rechazaron, ¿no?, esa piedra angular. Por ello, la piedra angular ahora es piedra de tropiezo y roca de escándalo. Eso es lo que dice Pedro. Ellos tropiezan porque no creen en la palabra que Jesucristo trajo. Y esa es la suerte que les está reservada. O sea, el juicio de Dios para el pueblo judío en esas circunstancias. Amén. Entonces usted puede ver, gloria al nombre de Jesús, que el mismo Pedro hace mención. Pedro no creía que él iba a hacer nada de lo que la religión ha tomado, digamos, el nombre de Pedro para decir, porque lo dice en su misma carta. Ahora, no solamente Pedro, el apóstol Pablo,
en la Biblia, que también fue discípulo fiel de Jesucristo, él creía sin haberlo visto, sin haberlo conocido humanamente, físicamente. Él creía que Jesús le había otorgado alguna primacía a Pedro. Vamos a ver qué hace Pablo con respecto a este pensamiento. Pablo reconoció en principio el papel de Pedro en la congregación cristiana del primer siglo. Es decir, Pablo entendió y respetó a Pedro como uno de los dinteles, ¿no?, que tenía la cristiandad en ese tiempo, ¿no? Dintel o columna. Estos eran los apóstoles. Y Pablo lo entendió así y respetó el trabajo, la labor de Pedro, ¿no? Pero también aclaró, ¿no?, que no solamente Pedro era una columna, sino también habían los otros apóstoles que también eran las columnas de la iglesia. Es decir, para Pablo había más de una columna, y lo dice Gálatas capítulo 2, verso 9. Alabado sea el nombre de Jesús. Además, si Jesús hubiera nombrado a Pedro como cabeza de la congregación cristiana, ¿habría dicho Pablo que los demás cristianos lo consideraban una de las columnas de la iglesia? Ahora, tomemos en cuenta esto, que también lo menciona el libro de los Gálatas. Cuando en una ocasión Pablo se acercó a Pedro para reprenderlo, para llamarle la atención, porque no trataba igual a todas las personas, es decir, Pedro andaba en una posición hipócrita. Pablo escribió luego, en forma respetuosa, pero directa, en Gálatas capítulo 2, del verso 11 al 14, que Pablo le hizo frente porque la conducta de Pedro era reprensible. ¿Qué muestra esto? Que Pablo, ¿no?, está claro que Jesús no había fundado su iglesia o congregación sobre Pedro ni sobre ningún otro hombre imperfecto. Más bien, sabía que el fundamento de la congregación era Jesucristo. Pablo estaba convencido de que esa roca era Cristo. Y lo menciona en la carta que él escribe a la iglesia de Corintios, en su primera carta, capítulo 3, verso 9 al 11, y también en el capítulo 10, verso 4, donde él parafrasea y dice: tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, tomando a Mateo capítulo 16, verso 13 y 20. Pero para entender bien este pasaje es necesario leer el contexto. ¿De qué estaban hablando Jesús y Pedro? ¿De qué? Cuando Jesús, antes de hablar con Pedro, había preguntado a todos los discípulos: ¿quién dicen que soy? Y sin dudarlo ni un instante, Pedro, ¿no?, fue el primero en contestar, diciendo lo siguiente: tú eres el Mesías, tú eres el Hijo de Dios vivo. Y Jesús lo felicita por su respuesta. Y agregó que edificaría su iglesia o congregación sobre una piedra más sólida, la piedra en la que Pedro acababa de expresar su fe: Jesucristo mismo. Ahí está Mateo capítulo 16, versos 15 y 18. Entonces, ¿qué significan las palabras tú eres Pedro y sobre esta piedra
edificaré mi iglesia? Fue por esta causa que muchos de los primeros padres de la iglesia, así les denominaban en el principio del cristianismo, a los que eran los líderes, primeros padres de la iglesia o santos padres, ellos indicaron en sus escritos que la piedra mencionada en Mateo 16, verso 18, era Cristo. Voy a poner un ejemplo. Esto está en la historia. En el siglo V, una autoridad en ese momento, un personaje que era católico, era Agustín de Hipona. Él era escritor, él era teólogo y fungía como obispo católico. Él escribió lo siguiente: el Señor dijo, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, porque Pedro había dicho, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Y el Señor le respondió, sobre esta piedra que tú confiesas, edificaré mi iglesia. ¿Quién dijo esto? ¿Quién escribió? El obispo católico llamado Agustín de Hipona. Teólogo, obispo, escritor. Alabado sea el nombre de Jesús. Entonces Agustín de Hipona enfatizó sobre esta enseñanza en varias ocasiones, mencionando que la piedra era Cristo. Ahora, yo me pregunto, y usted hace la pregunta, si Agustín de Hipona y otros como él fueran juzgados hoy según la doctrina actual de la Iglesia Católica, serían excomulgados y considerados como herejes. Y de hecho no serían los únicos, porque tenemos la historia de un teólogo muy reconocido, un teólogo suizo que se llamó Ulrich Luz. Él, después de realizar muchos estudios juntamente con otros eruditos bíblicos modernos, llegaron a la conclusión de que la piedra es Jesús, por lo que también ellos serían considerados como herejes y la Iglesia Católica los hubiera excomulgado. ¿Por qué? Porque ellos basan su doctrina, que fue aprobada en 1870 dentro del concilio que realizaron en el Vaticano. Entonces vuelvo a preguntarme, y pregúntese usted, ¿es el Papa el sucesor de Pedro? Ya que hay otra cosa importante que debemos mencionar. El título Papa era completamente desconocido para el apóstol Pedro. Lo cierto es que se conoce que hasta el siglo IX muchos obispos fuera de Roma, el Vaticano, lo utilizaban para referirse a sí mismos. ¿Correcto? Además, el término papa casi no se usó como título oficial, sino hasta el siglo XI. Lo que es más, los primeros cristianos no creían que el apóstol Pedro hubiera recibido alguna primacía, ni que ésta se hubiera pasado a ningún sucesor. Por esto, otro erudito alemán con su nombre, Martin Hengel, llegó a la conclusión de que no hay pruebas históricas ni teológicas para sustentar el primado papal. Espero que no te molestes, amigo católico. Estoy hablando lo que está escrito en la historia. Entonces, vuelvo a preguntar, ¿fue Pedro el primer papa? ¿Tuvo sucesores en el cargo?
¿Es el dogma católico sobre la primacía papal una enseñanza bíblica? La única respuesta válida a cada una de esas preguntas es un rotundo no. Jesucristo edificó sobre sí mismo su iglesia, la verdadera congregación cristiana. Esto lo dice Efesios capítulo 2, verso 20. Ustedes, dice, están edificados sobre los apóstoles y los profetas, que son los cimientos, mientras que la piedra angular es el mismo Jesucristo. ¿Dónde lo dice? Efesios capítulo 2, verso 20. Ahora, te toca a ti, amigo, católico, ¿no? Incrédulo, ateo, a nosotros, los evangélicos, los protestantes, y a todos los que creemos de alguna manera en Dios, nos toca a cada uno de nosotros responder responsablemente a una pregunta importante. ¿Usted ha hallado la verdadera iglesia de Cristo? No olvidemos, todas las citas y textos bíblicos que mencionamos están tomadas de la Biblia católica romana, el libro del pueblo de Dios, que es la traducción disponible en la página oficial que tiene el Vaticano del Internet. No estamos hablando de algo que no conocemos. Y la historia de la primacía papal está escrita de esta manera. En el año 32, Jesús predice que edificará su iglesia o congregación sobre sí mismo y no le otorga ninguna primacía al apóstol Pedro. En el año 55 y 64 después de Cristo, los apóstoles Pablo y Pedro escriben varias cartas en las que exponen que Jesús es el único fundamento de la congregación cristiana. Y ya en los años de 254 al 257, Esteban, obispo de Roma, promueve la idea que tiene la autoridad sobre los demás obispos. Esto era una idea que estaba promoviendo el obispo de Roma llamado Esteban, que dice que él promueve esta idea que tiene la autoridad sobre los demás obispos por ser sucesor de Pedro. Sin embargo, otros obispos, como Firmiliano de Cesarea y San Cipriano, obispo de Cartago, en África, rechazaron sus pretensiones. Más adelante, en el año 296 al 304, existe el primer registro conocido que confirma el uso del título Papa para referirse, escuche, al obispo de Roma, que en ese momento era Esteban, quien se impuso alegando que la iglesia que estaba ubicada en Roma tenía supremacía legal, moral y autoridad sobre las otras iglesias de la cristiandad. Fíjese, una imposición que hace este obispo llamado Esteban, porque él era el obispo de Roma, ¿no? Queriendo catalogar su autoridad sobre las otras iglesias y sobre los otros obispos. Se impuso. En el siglo V, León I, obispo de Roma, usa Mateo capítulo 16, verso 18, para defender su superioridad sobre el resto de los obispos. En el siglo VI aumenta el uso del título Papa para hacer referencia al obispo de Roma, pero los obispos fuera de Roma
continúan también empleando para ellos mismos hasta el siglo IX. En el año 1075, el Papa Gregorio VII anuncia que el título Papa es exclusivo para el obispo de Roma. Según cierto historiador, el Dictatus Papae, o sea, dictados del Papa, de Gregorio VII, hace que el papado parezca reemplazar a Cristo. Todo esto que hemos puesto en conocimiento de todos ustedes, es bueno que lo meditemos, lo llevemos a la oración para poder darnos cuenta del error en que estuvimos, porque yo también fui católico, tuve esta enseñanza, fui creyente, pero al leer la Biblia me encontré con la verdad. Y la Biblia dice que la verdad nos hará libres. Ninguna institución salva, ni ningún hombre tiene la autoridad para salvar ni para perdonar. El único que tiene esa autoridad es la piedra angular, la roca, Jesucristo, el Señor, el que murió en la cruz y que resucitó de los muertos y está sentado a la diestra de Dios Padre. Con esta enseñanza quiero llevarte a la verdad de la palabra de Dios y que se abran tu mente, tu corazón, tus ojos y puedas recibir a Cristo en tu corazón para no seguir perdido en una mentira, en un engaño, en una herejía de una religión. Yo no te digo que como evangélico tengo la verdad. La verdad no es propiedad de ninguna institución o de hombre alguno. La verdad es la palabra de Dios, querido amigo y hermano. Y la palabra de Dios es el verbo, y el verbo es Jesucristo. Con esta verdad y con esto terminamos. Damos gracias al Señor y esperamos que haya sido de bendición esta enseñanza que hemos querido alcanzar para todos ustedes. Si tienes algo que quieras emplazar, allí van a quedar la dirección para que te conectes con nosotros y sí te pediría que nos ayudes, nos apoyes compartiendo esta enseñanza con la familia, con otros hermanos, para que también tengamos autoridad de parte de Dios, porque el conocimiento, aleluya, da autoridad. El conocimiento nos ayuda a conocer más de Dios y del camino que tenemos nosotros los que creemos en Jesucristo y seguimos sus pisadas. Entonces, será hasta otra oportunidad que Dios nos conceda y que Dios te bendiga a ti y a toda tu familia. Amén.